Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 1 de puntajenacional.cl, ya comenzando las clases en sí. La vez anterior tuvimos una clase de introducción a la PSU. Así que eso, ¿cómo están chiquillos? ¿Desde dónde nos están viendo? Permiso, se me cayó el lápiz. ¿Desde dónde nos están viendo, chicos? Dice que están bien. ¿Ya? De Villa Alemana, Temuco, Osorno, Macul, Melipilla, Valdivia, Maipú, Coquimbo, Pakistán, de nuevo, Chillán, Temuco, Valdivia, Santiago, Peralillo, Sexta Región, Quilicura, Paine, Santiago, muy bien, pues, Illapel, San Antonio, de Gorbea, de Penco, de Puente Alto, de La Serena. Alguien dice que es de Rapa Nui. Sería bueno que sea cierto. Fefa, ¿es verdad que eres de Rapa Nui? ¿Podría de alguna manera corroborarlo? De Puerto Natales. Fina, ahora está en Argentina. Ya, súper bien. Habemos de todos los lugares de Chile, así que estamos muy contentos, porque aparte ahora somos 168 personas. No sé cómo nos están viendo, si ven bien la transmisión. ¿Sí? Ya, era mentira que era de ese lugar. Ya, vamos a comenzar muy pronto la clase. Estamos esperando que se conecten un poco más de personas. Somos 167 ya. Se ve bien, profe, me dicen. Qué bueno que se vea bien, porque ya vamos a comenzar. Para los que no saben, la clase anterior se trató de una introducción de la PSU, una introducción donde vimos ejercicios de todos los ejes temáticos y aparte de eso, vimos cuántas preguntas por eje temático habían, vimos también cuál era el eje temático que tenía más preguntas, vimos todo eso. Así que la clase dura 1h30, vamos a comenzar muy pronto la clase. Estoy solamente esperando que se cargue nuestra pizarra para poder comenzar. ¿Ya? Así que vamos a ver inmediatamente lo de la pizarra. No sé si se incluyeron ya a nuestro grupo de puntaje nacional. Las clases son los martes y miércoles. Yo me equivoqué en el video anterior. En la clase anterior les dije que era martes y le dije que era lunes y martes, pero en verdad es martes y miércoles. Ya, vamos entonces a la clase. No sé si hay alguna duda antes de comenzar, algo que quieran considerar. ¿Las clases a qué horas comienzan? Las clases comienzan a las 18:30 y terminan a las 20 horas. De nuevo les respondo. Ya, vamos a ver qué tal nos va hoy día con la clase. Esperemos que todo salga de perillas, como se dice. Ya, estoy ajustando lo último para comenzar. Ya. Vamos a comenzar. Ahora sí. Vamos a tomar una modalidad muy diferente a la anterior. Y aquí estamos. La clase de hoy día es de números y proporcionalidad. ¿Ya? Vamos a ver propiedades de los conjuntos numéricos. ¿Se ve bien? Aquí estoy. Propiedades de los conjuntos numéricos, lo que vamos a ver hoy día. Perdonen por la confusión. Y entonces comencemos. No sé si alguien sabe, este es el primer eje temático, tiene 11 preguntas en total. Y son las primeras 10
10 o 9 preguntas de la PSU son de este eje temático, número y proporcionalidad. De este eje temático vamos a tener 3 clases. Esta es la primera. Se ve muy chico, dicen. Ya, tranquilos. Se va a ver bien ahora. Ya, entonces primero vamos a ver lo que significan los conjuntos. Bueno, hay conjuntos de música, hay conjuntos de todo. En verdad los conjuntos es una abstracción matemática para agrupar un cierto número de elementos. O puede ser que no tengan elementos. Pero es la intuición que uno tiene de agrupar cosas. ¿Ya? Sí, era fome. De hecho iba a poner, mi chiste es fome. De hecho iba a ser más fome porque iba a poner a este grupo One Direction. ¿Ya? Pero en matemáticas tenemos otros grupos diferentes. Vamos a agrupar números, vamos a agrupar propiedades, se pueden agrupar cualquier cosa. Vamos a partir entonces con lo más básico que hay que saber para la PSU, que son los conjuntos numéricos. ¿Ya? Ya. ¿Qué conjuntos numéricos conocen ustedes? Ya. Los números cardinales, los naturales, dicen por ahí, racionales, enteros, z, n, q, irracionales, cardinales. Ya, los conocen todos, súper bien. Bueno, esto es muy básico, pero hay que conocerlo para la PSU, porque hay preguntas que son específicamente de este tema. Los imaginarios, claro. Ya, en matemática entonces lo que vamos a hacer es agrupar, y en la agrupación se llama conjunto, y tenemos los naturales, que se designan con esa n que está ahí arriba, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. ¿Ya? Esos son algunos conjuntos numéricos que podemos hacer en matemática. Existen otros, como dicen, los complejos. Existe cuando estudien matemática, los que quieran, hay otros conjuntos que se llaman más raros, que es el conjunto de todos los números que al dividirlos por 2 dan resto 0, que serían los pares. O que al dividirlos por 3 da resto 0. Así. Podemos hacer muchos conjuntos. Vamos primero al de naturales, ¿ok? Los números naturales, ¿cuáles son? Son todos los números que se construyen como sumatoria de sumarle 1 a 1 y después vamos al anterior. O sea, a 1 es el primer elemento y de él se construyen todos los naturales. Yo le sumo 1 y me da 2, al 2 le sumo 1, 3 y así. 4, 5, 6, 7 y hasta el infinito. Ahí tenemos un subconjunto de los números naturales, no sé si lo alcanzan a ver ahí. De los números naturales, que son el 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuáles son esos? Los pares. Exacto, esos son los números pares. Y los números pares son los que nosotros denominamos... ¿Cómo podríamos definir los números pares? A mí me gustaría que pudiéramos utilizar el chat para algo útil. Y me gustaría que ustedes me dijeran cómo podríamos definir los números pares. Ya, voy a poner aquí en el chat, no creo que se alcance a ver. Vamos a ver si es una buena idea, si no, no lo hacemos más. No se alcanza a ver. Ya, me dicen 2n, 0 par, 2x, 2 por n. Ya, esa es una manera de definir los pares, súper bien. Donde n yo creo que es un número natural, ¿cierto? Ya, n más 2, pero n más 2 me da un puro número. Súper bien, todo eso son números pares. Podríamos definir de manera general que los números pares son aquellos que al dividirlos por 2 me da resto 0. Esos son los números pares. ¿Ok? Y una manera de escribirlo es 2 por n, donde n es un número natural. ¿Qué es lo que no tenía ni idea? Aquí me pregunta, para que entiendan, los números, me dice Danu Lennon que no tenía idea cuáles son. Ya, los números pares son aquellos que al dividirlos por 2 me da resto 0. Muy fácil. Vamos con otros.
¿Cuáles son los que están ahí en el pentágono? 1, 3, 5, 7 son los números impares. ¿Cuáles son los números impares? ¿Cómo podemos definir los números impares? Claro, yo los veo por la calle, veo un número impar y lo puedo reconocer, ¿cierto? Yo voy por la calle y me encuentro con un número y digo, ah, este es par. No, digo, este es impar, ¿cierto? Ya, sí, pero una manera de identificar a todos los pares, perdón, todos los impares, todos estos pertenecen a una familia que son todos los que se pueden escribir de la manera 2n más 1, donde n es un número natural. ¿Ya? Esos son los números pares. Perdón, impares. Ya, Matías dice que no puede ver la clase porque se acabó el número de usuario. Aprieta F5 y va a poder ver la clase. ¿Ya? Esos son los impares. ¿Cuáles son estos que están en este conjunto más diferente? Que son el 2, el 3, 5, el 29, el 23, el 7. ¿Se dan cuenta? Hay un número par entre medio que es el 2 y después son puros números impares, al parecer. Son los números primos. Perfecto. Los números primos son muy importantes para el estudio de los números. ¿Alguien sabe por qué los números primos son importantes para el estudio de los números? Después vamos con la pregunta de Bárbara. Bárbara. Así que tranquila, Bárbara, vamos a responder tu pregunta. Entonces les pregunto de nuevo, ¿por qué creen que son importantes los primos para el estudio de los números? No me digan por qué en el colegio me lo enseñaron. Chodi CP9 dice algo gritándolo, lo puso en mayúscula. Y dice, porque todos se pueden descomponer como factores primos. De hecho, esa es como para... Si fuéramos fanáticos de las matemáticas, diríamos que eso es una cosa para enmarcar en una pieza de un matemático loco. Porque eso es un principio fundamental. Decir, es algo súper aventurado, decir, todos los números naturales se pueden escribir como descomposición de números primos. Eso es algo muy, muy bueno. Todo número natural se puede escribir como descomposición de factores primos. Vamos a ver eso de qué es descomponer. La pregunta que está rondando aquí en el chat, para los que están viendo la repetición también, es que ¿por qué el 1 no es par? Perdón, ¿por qué el 1 no es un número primo? ¿Por qué el 1 no es número primo? Es una pregunta recurrente. Siempre los estudiantes hacen esta pregunta, así que ¿por qué? Yo una vez también lo pregunté en la universidad, para que se den cuenta de cuánto nos lleva este dilema hasta la universidad, de preguntarle al profesor, ¿por qué el 1 no es primo? Bueno, y una manera para decir que el 1 no se considera primo es porque no cabe dentro de la definición. Y porque aparte, si tomamos al 1 como primo, queda un poco la embarrada, se desordena todo. ¿Por qué? Porque la definición de números primos dice que un número primo es cualquier número natural que solo puede dividirse por 1 y por sí mismo. ¿Ya? Esa es la definición general de números primos. El número que se puede dividir por 1 y por sí mismo. Cuando hablamos de dividir y que se pueda dividir, estamos diciendo que el resto es 0, ¿ya? Que es una división exacta. Entonces, el 1, si nosotros lo metemos dentro de esa definición y decimos, todo número primo es aquel número natural que es divisible por 1 y por sí mismo, vamos a tener una redundancia, porque va a ser divisible por 1 y por 1, por 1 y por sí mismo, como que sí mismo es el mismo. Y entonces nos va a quedar la embarrada, porque entonces ningún número sería primo, porque todos se pueden dividir, perdón, podríamos decir que todo número, porque aparte de los números primos, para que se entienda, se pueden descomponer de una manera única a través de multiplicaciones de números primos. Entonces al poner el 1 dentro de la descomposición prima va a quedar muy raro. En los naturales no está el 0. Chiqui pregunta, ¿en los naturales está el 0
No, el 0 no es natural. ¿A qué conjunto pertenece el 0? A los cardinales, como dice Juanpa. Así que son los cardinales. Vamos entonces al siguiente. Los enteros. 0 es par, yo diría que está en la quemada. Antes de ir a los enteros me preguntan si el 0 es par, yo diría que el 0 está como en la quemada. ¿Por qué? Porque los números pares se definen como 2n, donde n es un número natural, pero n no puede ser 0, entonces el 0 no podría ser natural. Entonces el 0 queda fuera de estas definiciones. ¿Ya? Es neutri, claro, como dice Pamelita. Vamos a los enteros, ¿les parece? Alonso, después me hacen la pregunta. Los enteros son los números naturales, ahí están, todos los números naturales, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, más sus... ¿Qué le falta a esto? A este conjunto de los enteros, más los negativos. Y lo podemos decir de una manera más elegante, y decir más sus inversos aditivos. El inverso. Así, como dice Alonso. Eso es un poco más elegante, es decir, son los naturales y sus inversos aditivos. Pero a esto le falta a alguien, ¿cierto? Más el 0, como dice Claudio. Es decir, son todos los números enteros. Los enteros se componen de los naturales, sus inversos aditivos y el 0. ¿Ok? Suena más elegante. Entonces, aquí tenemos algunos subconjuntos de los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que esos tenemos los pares negativos. Hay personas que me preguntan, ¿los pares pueden ser negativos? Claro que sí, aquí tenemos algunos pares negativos. ¿Ya? Y tenemos aquí un 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, que son números impares. ¿Ya? Vamos a otro conjunto, que es el conjunto de los racionales. ¿Hay alguna... hay algo que podemos decir de los conjuntos enteros para el que se le olvida? Champa, vamos a ver si el 0 es par o impar. Eso es una duda que no importa en la PSU. En verdad, yo a la vuelta del break podemos hacer una revisión. Yo busco en mi bibliografía y te digo, sí, mira, algunos dicen que es par, otros dicen que es mejor no considerarlo como par, ¿ya? Pero hay algo en los enteros que me gustaría considerar y tomar algo, es como un dato bonito. ¿Por qué el conjunto de los enteros se simboliza con una Z? ¿A alguien se le ocurre? ¿Chapa? ¿Por qué el conjunto de los enteros se utiliza una Z? No es por el zorro. Dice George que es enteros en alemán. Por Dragon Ball Z. Tampoco creo que sea por Dragon Ball Z. Por el 0 en inglés. Por el lenguaje antiguo. Puede ser. Pero yo le di un sentido nuevo. Como yo encontraba que algo debería tener de especial para ponerle una Z. Y si se dan cuenta, la Z que se forma, yo puedo formar una Z con el signo mayor que y el signo menor que. Si yo pongo el signo mayor que y el signo menor que juntos, sería algo así. Ahí y ahí se forma la Z. Que al revés, pero ahí está. El mayor que y el menor que forman la Z. Yo creo que por ahí va, y si a alguien se le olvida en la PSU y necesita, pucha, ¿cuáles eran los enteros? Bueno, puede utilizar esta regla mnemotécnica de decir, los enteros es una Z y la Z es mayor que y menor que. Los positivos y los negativos y el 0. ¿Ya? Bueno, interesante.
Ya, pero si ya no le demos más vueltas, no le encontremos la quinta pata al gato de Patox, porque no tiene más patas. Los racionales. ¿Cuáles son los racionales? Aquí siempre hay confusiones. Amigos famosos. ¿Cuáles son los racionales? Ya, Alonso de nuevo escribe y dice, todos los números incluyendo fracciones y decimales, exactos sin periodo. Son todos los A partido por B tal que A y B son... Pucha, estaba bonita esa definición. ¿La pueden escribir de nuevo? Dice Leo González Villa, dice que son todos los A partido por B tal que A y B pertenecen a los números enteros. Está casi exacto. Dice este alumno de la clase que son todos los números que se pueden escribir como una división de dos números enteros, pero obviamente el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿cierto? Si el denominador es cero, no tiene sentido. No tiene sentido dividir por cero. Entonces son todos los A, B pertenecientes a Z, tal que B es distinto de 0. ¿Ya? Vamos entonces. Los racionales, como muy bien dijeron por acá, se componen de los números naturales. Los racionales contienen a los naturales, es una bolsita más grande. También contiene a los enteros, los números positivos, los números negativos, también los contiene. Pero aparte, contiene estos números raros que se escriben como algo con una rayita y otro número. ¿Ya? Estos números son fracciones y las fracciones en verdad lo que simbolizan es una división. Nada más que eso, es una manera elegante de escribir una división. Entonces, 1/2 quiere decir 1 dividido 2 y 3/4 quiere decir 3 dividido 4. ¿Ya? Aparte, como lo escribimos aquí en los conjuntos, están solamente los elementos como fracciones positivas y negativas. Pero ¿cuáles faltan? ¿Qué otra manera de representar las fracciones podemos ocupar? El 1 es racional. El 1 es racional, está bien. Los decimales, exacto. Hay otra manera de representar estos números fraccionarios, estos números racionales que son como fracciones. Perdón, como decimales. Muy bien. Las raíces, algunas raíces caben dentro de los racionales. Las raíces exactas caben dentro de los racionales. Pero no todos los decimales, dice Bárbara Schmann. ¿Alguien opina lo contrario? Bárbara Schmann dice que no todos los decimales pertenecen a los racionales. ¿Cuáles, Bárbara, no pertenecerían al conjunto de los racionales? Bárbara dice que solo los periódicos pertenecen a los racionales. Perfecto, súper bien. Hay algunos decimales, les voy a decir lo que está escribiendo Bárbara y todos los demás, que hay algunos números decimales que no se pueden escribir como fracciones. Son muy raros y por eso pertenecen a un conjunto diferente. Los racionales son todos los números que se pueden escribir como fracciones. Entonces el 1 es racional porque lo puedo escribir como 1 partido por 1. El menos 7 es racional porque lo puedo escribir como menos 7 partido por 1. 3/4 ya está escrito como fracción. Pero hay números decimales, por ejemplo el 1,11111, sí se puede escribir como fracción y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay un número particular que todos conocemos que no se puede escribir como fracción y tiene a los científicos matemáticos de cabeza. Por ejemplo, pi, phi, exacto, como la película, 3,141592653589, como escribe Chapa. Perfecto, está muy bien lo que dice Bárbara. Hey, ¿son todos los decimales? No.
hay algunos decimales que no caben dentro de este conjunto. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Bueno, los metemos en otro conjunto. Como dato freak, antes de ir a este otro conjunto, es que el número pi que ustedes están dando es muy importante. Porque aparte de ser icónico, un representante famoso de toda la familia a la cual pertenece, es que se utiliza para, por ejemplo, saber qué tan rápido es tu computador. Hay un algoritmo para calcular algunos decimales de pi. Entonces le piden al computador calcular, no sé, 1.000.000 de decimales de pi. Estoy inventando. Y entonces calculan cuánto se demora el computador. Y si se demora poco, entonces es un computador bueno. Tiene un buen procesador. Pero si se demora más, entonces no es tan bueno. Vamos entonces donde caben, como todos tienen familia, estos 3,14, 15, 16, todos estos números decimales que no se pueden escribir como fracción, pertenecen a este conjunto, que a veces da miedo, los irracionales. ¿Ya? Los irracionales. No es que sean numeritos que no piensen, que son irracionales, ¿ya? Sino que nos cuesta entenderlos. Así podríamos decir, ¿por qué nace el nombre de irracionales? Es porque nos cuesta entenderlo. Cae dentro del caos, algunos le llaman el abismo de lo infinito. Entonces, el famoso pi, que se representa con esa letra Y, la letra Euler, que es la base de los logaritmos naturales, phi, que no es pi, este es phi, que está dentro de toda la naturaleza. Phi atraviesa la naturaleza y es como una ventana a la perfección. Phi está dentro del número, no sé si lo conocen, claro, las proporciones de Da Vinci. Phi está dentro de las proporciones de Da Vinci. Si yo divido la longitud, creo que es la longitud de un huevo, el largo de un huevo, por su ancho, me da este número. Raíz de 2, como dijeron, raíz de 3, raíz de 99, y así. Todos estos números no se pueden escribir como fracciones. Así que caben dentro de otro conjunto que son los irracionales. ¿Qué pasa ahora? Los irracionales, ¿cuántos irracionales creen que hay? ¿Son poquitos? Son infinitos. De hecho, entre dos números racionales hay infinitos irracionales. Si yo tengo la recta numérica y por ejemplo tengo el 1/2 y el 1/3, entre 1/2 y 1/3 hay infinitos irracionales. Eso se llama la densidad de los reales. O sea que los reales son muchos. Igual que los racionales también son infinitos. Vamos entonces, los reales. ¿Cuál sería el conjunto de los reales, chicos? Muy bien, Leo González Villa está ahí, a tope de cañón. Y claro, dice que los racionales son los Q, que es el conjunto de los racionales, con la unión, eso significa esa U, de los irracionales. Y eso haría la unión de R, los reales. Y es exactamente eso. Ahí podemos ver los conjuntos que hemos visto anteriormente. Naturales, los enteros, los racionales. Unión, este otro conjunto que es infinito, pero ponemos sus representantes más famosos. ¿Ya? Esos serían los reales. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí. Los reales podríamos decir que es el conjunto que abarca a todos los que conocemos casi cotidianamente. Están los irracionales y los racionales. Los racionales es un conjunto, entre comillas, grande, que compone de los naturales, los enteros y los
el completo de esos son los racionales. Si unimos a esos números, este que está acá arriba, que es el conjunto de los irracionales, obtenemos los números reales. ¿Ya? Son todos menos los, claro, podríamos decir que hay otros números afuera que no caben dentro, que son los números, los irracionales, perdón, los imaginarios. El conjunto de los imaginarios no cabe dentro de esta clasificación, ya que tampoco la vamos a abordar, porque no cabe dentro del cronograma de la PSU, no se pregunta. Así que por ahora no lo vamos a comentar porque nuestras clases son acotadas, tenemos poco tiempo. ¿Ya? Me preguntan, ¿cómo definimos los irracionales? Ya. Abre tu mente, y los irracionales son todos los números que no se pueden escribir como fracción. Vamos entonces. ¿Para qué sirve esto en la vida cotidiana? Bueno, para la vida cotidiana no sirve tanto entender cuál es la clasificación de los números, pero sí nos puede ayudar a sorprendernos de esta construcción humana que son los números. Pero a pesar de que es una construcción humana, son ideas. El 1 es una idea, el 2 es una idea, el raíz de 2 es una idea, y que se pueden llevar a la práctica, existen en la realidad. ¿Ya? Entonces, solamente esto es para abrir el apetito, aprender a aprender, tener un gusto por conocer más. Por ejemplo, pi, el número pi, tiene todas las combinaciones posibles de números en sus decimales. Entonces tú podrías encontrar tu root. En todos los decimales de pi, en algún momento va a aparecer tu root, por ejemplo. Entre todos los decimales de pi va a aparecer mi fecha de nacimiento. ¿Ya? Están todos los números que tú te puedas imaginar, toda la secuencia de números posibles está dentro de los decimales de pi. ¿Ya? Es muy bonito eso, es para aprender y tener ganas de aprender. Así que si en la vida cotidiana te gusta aprender, esto te va a servir. Vamos entonces, chicos. Vamos a un ejercicio ahora de este tema. Así que vamos ahora a ejercitar este contenido que estábamos tratando en estos momentos. Voy a abrir la pizarra ahora. Así que si me esperan un momento, la estoy abriendo ahora. Ya. Les cuento que las clases de este periodo, o sea, del primer semestre, las clases del primer semestre están basadas en el trabajo de contenidos. Eso quiere decir que la ejercitación la vamos a dejar para el segundo semestre más potente. Eso no quiere decir que no ejercitemos en este semestre, sino que el potente de la ejercitación va a estar en el próximo. Ya, ahora ya tengo la pizarra, gracias por la paciencia. Vamos nuevamente a nuestra pizarra. Ahí estamos. La pizarra, no sé si la ven bien o no. ¿Se ven bien los números, todo? Sí, se ve todo bien, perfecto. Ya, les cuento que la pizarra va a quedar disponible al final de la clase, en las descripciones de la clase. Entonces, vamos a este primer ejercicio. Ahí está. Acerca del número raíz de menos 0,001, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Vamos a ver qué es lo que ustedes creen. La primera afirmación dice que no pertenece a los reales. La segunda dice que es un irracional.
Y la tercera dice que es equivalente al inverso aditivo de la décima parte del neutro multiplicativo. Ya. Parece un trabalengua esto, pero hay que leerlo con calma y ir anotando todos los datos. ¿Pertenecerá a los reales, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pertenece a los reales, sí o no? Sí pertenece a los reales. ¿Por qué alguien pensaría, aquí es donde vamos a aprender, ¿por qué alguien pensaría de que no pertenece a los reales? ¿Por qué alguien se equivocaría y diría que no pertenece a los reales? Porque es una raíz negativa, claro. Entonces alguien podría decir, no pertenece a los reales porque es una raíz negativa. ¿Cierto? Porque es una raíz negativa. Esa sería una manera de decir que no pertenece a los reales. Pero eso no implica que no sea real si está en una raíz. De hecho, esto es falso, ¿cierto? Sí es real porque la raíz de un número negativo existe cuando el índice de la raíz es impar. Como el índice de la raíz es impar, entonces este número sí es real. Es una raíz cúbica. ¿Ya? Así que esto es malo. ¿Y por qué? Porque el índice es impar. Con eso decimos que es real. ¿Es irracional, sí o no? La 2. ¿Es correcta o incorrecta? Si no, sí que, si no. ¿Es irracional, sí o no? Es correcta. Veamos una manera, la gracia en las matemáticas es que aprendamos a reescribir las cosas. Un profesor me enseñó en la universidad y en el colegio también que las matemáticas eran el arte de reescribir las cosas o de escribirlas de muchas maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 0,001, ¿cómo la podemos reescribir? Exacto, como la raíz cúbica ¿de qué? De 1 partido por 1000, de menos 1 partido por 1000, ¿cierto? Menos 1 partido por 1000. Y esto es lo mismo que ¿qué cosa? Que 1 partido por 10 menos 1 partido por 10 elevado a 3. Entonces aquí uno se pregunta en la raíz cúbica, ¿qué cosas multiplicadas por sí mismo 3 veces me da este numerito? Entonces es fácil la respuesta si uno se la pregunta de esa manera. Y obviamente si yo multiplico por sí mismo 3 veces menos 1 partido por 10, me da lo que está diciendo ahí arriba. Entonces, esto me queda menos 1 partido por 10, y también lo puedo escribir como menos 0,1. Son muchas maneras de escribir lo mismo. Entonces, ¿esta era cierta o falsa? ¿Es irracional? Matías. Consuelo, piénsalo bien. Dice Consuelo que es irracional. Que este número de acá es irracional. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque lo puedo escribir como una fracción. Aquí está la fracción. La puedo escribir como fracciones de números enteros. Y aparte la puedo escribir obviamente como un decimal finito. Entonces esa era falsa. Y aquí podemos tener algo de estrategia en la PSU. Pocas veces pasa. Pero como la 1 es falsa, la 2 es falsa, 2 y 3 también va a ser falsa, y 1 y 3 también va a ser falsa.
Entonces la alternativa correcta sería la C, pero hay que comprobarlo. De aquí, es que aquí me preguntan por qué saqué la D y la E. Porque en la D dice que es la 2 y la 3. Y si una de las dos es falsa, entonces toda esa afirmación es falsa. Porque aquí contiene algo falso. Entonces no puede ser correcto. Esta también contiene algo falso. Tampoco puede ser correcto. Por descarte, por ahí dicen. Por el famoso René Descartes. Ya, entonces, el índice, me pregunta, ¿qué es el índice? El índice es el numerito que está arriba en la raíz. ¿Ya? Cuando yo tengo dos afirmaciones que dice y 2 y 3, y una de las dos es falsa, entonces toda esa afirmación es falsa. La 2, solo 2 y 3 es falso, porque una de ellas ya es falsa, ¿ya? Por eso que las puedo descartar. Pero vamos a ver si es cierto esto. En una de esas la pregunta estaba mala. Dice que es equivalente al inverso aditivo, o sea, le voy a poner un menos, de la décima parte del neutro multiplicativo. ¿Cuál es el neutro multiplicativo? El 1. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Dice que es igual al inverso aditivo, o sea, tiene un menos. De la décima parte, voy a dividir algo por 10. ¿De quién? Del neutro multiplicativo. ¿Y cuál es el neutro multiplicativo? 1. Entonces dice que es equivalente a eso. Y claro que es eso. El neutro multiplicativo es aquel número por el cual yo multiplico y el número queda igual. Eso significa el neutro multiplicativo. Lo deja igual. Ya. ¿Qué pasa, Vania? Pregunta bien. Vania tiene una pregunta. Vamos a la pregunta de Vania, perdón. Por mientras que yo abro la nueva pizarra. Ya, dice que Vania no entiende la 2. ¿Alguien de mis estudiantes mateos o no mateos se atreve a explicarle por qué esa era correcta? Les quiero solicitar que le puedan decir a ella por qué era correcta. Perdón, por qué era falsa la 2. Estoy esperando que alguien le responda. Ya, vamos a volver a ponerlo inmediatamente. Esperen un poco. Estoy abriendo la pizarra para que lo puedan ver. Ya. Aquí está la pizarra para que la vuelvan a ver. Ahí está. Ya, explíquenle por favor por qué no es irracional. Es muy fácil responderla, así que... Vamos, ¿por qué ese número no era irracional? Es fácil de responder, pero parece que su compañera no lo pudo comprender. Bueno, yo les voy a explicar por qué no es irracional. Puedes leer las respuestas que te están dando tus amigos. Y la más fuerte de todas las que están diciendo en el chat, para los que están viendo la repetición, es que es un número irracional porque simplemente podemos decir es un número, perdón, no es irracional porque lo puedo escribir como fracción. Todo número que puede escribirse como fracción lo llamamos racional. Y como raíz cúbica de menos 0,001 lo podemos escribir como menos 1 partido por 10, entonces es un número racional. Y por lo tanto no es irracional. Es una cosa o la otra, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ya. Vamos. Si no pueden ver la clase, aprieten F5. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Después vamos a la presentación en PowerPoint.
Vamos chicos. Este otro ejercicio también de números y proporciones de la primera parte que se llama conjuntos numéricos. Vamos entonces. Dice, A y B son irracionales. A y B irracionales, con A distinto de B. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones es o son siempre irracionales? Ya. Patox dice, todavía están metidos por qué el número es racional si había una raíz. Bueno, yo les voy a decir que no todos los números que se pueden escribir como raíces son racionales, perdón, son irracionales. Un caso muy particular para responder la duda anterior. Por ejemplo, raíz de 4 es igual a 2. Es decir, este símbolo raíz de 4 y este símbolo 2 representan lo mismo. Pero raíz de 4 no por tener una raíz sobre ella, el 4 no por tener una raíz sobre ella, va a ser un irracional. Es un racional. ¿Por qué es un racional? Porque lo puedo escribir como un número entero, como fracción. Y asimismo, raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Entonces, más allá de que hay una raíz y un número negativo adentro, esto es un número racional. Los números irracionales son números decimales infinitos que no tienen periodicidad. ¿Ya? Vamos entonces al ejercicio. Dice, si A y B son irracionales, con A distinto de B, ¿cuál o cuáles de las siguientes expresiones son siempre irracionales? Muy bien, Patox, dice Patox que entendió, así que cumplimos el objetivo de la clase. Dicen que en la A, que menos A más B es un irracional. La otra dice que A por B elevado a menos 2 es un irracional. Y el otro dice que 1 más A partido por 2 es un irracional. Tenemos que ver que siempre sean irracionales. Y A y B son irracionales. ¿Ya? Todos dicen que en la B. ¿Hay alguno que piense diferente? La C también tiene algunos votos y la D tiene muy poquitos. Ya, vamos a verlo. Tenemos que ver que siempre sean irracionales. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo menos A más B? ¿Esto siempre va a ser un irracional? Estoy diciendo que voy a restar dos irracionales. ¿Sigue siendo irracional? Vamos. Exacto. Siguen siendo irracionales. La única manera para que no sean irracionales es que el A y B sean iguales. Entonces ahí daría 0. Pero como son distintos, entonces sí es irracional. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo resto dos irracionales cualquiera, me da un irracional siempre. Pero aparte, si yo los sumo, dos irracionales, también va a ser un irracional. ¿Ya? Algo para aprender. Con dos irracionales diferentes. Dice, ¿qué pasa si son ambas raíz de 2? No, pues, si tomo raíz de 2 y raíz de 3, entonces me queda ese número que sigue siendo un irracional. ¿Ya? Entonces este sí es, siempre es un irracional. Vamos con la siguiente. Ya. Vamos con la siguiente. A por B. Tenemos que pensar en los casos extremos para ver si se cumple o no. ¿Qué pasa con A por B? Ya.
A por B partido por menos 2 es lo mismo que A por B elevado a menos 2, perdón, es igual a por B, 1 partido por A por B al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, fíjense que ahora tengo una multiplicación de dos números irracionales elevados al cuadrado. Pero, por ejemplo, si yo tomo estos mismos ejemplos, que A es raíz de 2 y B es raíz de 3, entonces miren lo que va a pasar acá. Va a quedar 1 partido por A cuadrado por B cuadrado. Y esto es igual a 1 partido por ejemplo, cuando A vale raíz de 2, entonces me queda raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Y eso obviamente es 1 partido por 2 por 3, que eso es 1 partido por 6. ¿Es racional? Cualquier raíz cuadrada, una raíz cuadrada de un número positivo, es un número racional. Entonces, no se ve la alternativa E, claro, no se ve. Vamos a quitar eso, pero un momento. Ahí sí. Entonces, es racional. Eso es lo que podemos comprobar, que era racional. Ups. Perdón, se me fue el lápiz. Ya, entonces este era racional. Porque al final de todo era un sexto. Entonces este es falso. Algunos me dicen que no se ve. ¿Ustedes lo ven? Ya. Claro, si tengo la raíz de un número, la raíz cuadrada de un número racional positivo, entonces va a seguir siendo un número racional. La raíz cuadrada al cuadrado, perdón. Es por eso que este número es racional. ¿Alguien no entendió? No sabe. Ya. La 3. ¿Es verdad o es mentira? ¿1 más A partido por 2. ¿Es un número racional o irracional? Ya. Es irracional. Algunos dicen que es racional. ¿De qué manera sacaron que era racional? Vamos. ¿Por qué es irracional? Vamos. Vamos, ¿por qué? Ya. Esta expresión 1 más A partido por 2 es lo mismo que 1/2 por 1 más A, ¿cierto? Es lo mismo. Ya. Vamos viendo paso a paso. Si yo a un irracional, porque A es un irracional, recuérdenlo. Si A es un irracional y yo le sumo 1, ¿qué creen? ¿Se vuelve racional o no? Si A yo le sumo 1, no, sigue siendo irracional. Entonces todo esto de acá sigue siendo irracional. Pertenece a Q asterisco, Q estrellita. Ya, entonces sigue siendo irracional. Y ahora, si yo lo divido por 2, ¿va a cambiar su periodicidad?
No, porque si yo lo divido por 2, no le hago nada diferente a su periodicidad, perdón, a sus decimales. Solamente va a estar dividido por 2. El 2 no hace nada. Solamente lo va a achicar un poquito, pero su estructura irracional va a ser la misma. La única manera, creo que, de pasar de irracionales a racionales sería multiplicar por sí mismo, dividir por sí mismo, o elevar a algún número que sea igual si se puede escribir como alguna raíz. ¿Ya? Por ejemplo, si pongo raíz de 2 por raíz de 2, son dos números irracionales, pero eso me da 2. Entonces, la multiplicación de un irracional con otro irracional igual me da un racional. Perdón, un racional. Ya, entonces esta era cierta. 1 y 3. La C era la correcta. ¿Qué pasa si el 1 estuviera multiplicando a la raíz? No pasa nada. ¿Qué pasa si en la 2 se usa pi? En la 2, si usamos pi, vamos a quedar en un irracional, en este caso. Pero lo que hay que ver es cuándo siempre es cierta. Esa era la pregunta. Entonces, cuando me preguntan cuándo es siempre cierto algo, yo busco los casos particulares para cuando no se cumple. ¿Ya? Entonces dicen, ¿cuándo siempre se cumple esto? Y yo busco los casos más rebuscados donde no se va a cumplir. Así se responden esas preguntas. Ya. Si se suman dos irracionales iguales, queda un irracional multiplicado por 2 y sigue siendo irracional. Esa es la pregunta de Chalo GSR. Vamos recopilando esto. En la 1 lo que nos pedían era restar dos irracionales. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si yo tomo dos irracionales diferentes y los resto, me da un irracional. Sigue siendo irracional. Eso recuérdenlo. Si yo sumo dos irracionales, sigue siendo irracional la suma. ¿Ya? Dice, en el peor de los casos, si se suman dos irracionales, ¿puede dar un racional? No. Es difícil de entenderlo porque habría que probar caso a caso. Habría que hacer algún otro tipo de demostración. Pero no cabe dentro del curso hacer la demostración. Pero me pueden creer, créanme por favor, que si yo tomo dos irracionales diferentes y los sumo, entonces me da un irracional. Obviamente que estoy hablando de dos irracionales. Si tomo dos irracionales diferentes y los sumo, me va a dar un irracional. Perdón, me confundí. ¿En qué caso este de acá daría algo raro? Si A es igual a B, entonces esto de acá me daría 0. En el caso hipotético de A igual a B, esto de acá me da 0. Ya. Ya, vamos al siguiente ejercicio en un momento, pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño break, chicos. Queda media hora de clase, hemos avanzado de una manera muy pausada y eso es bueno. ¿Ya? Así que vamos a ir a un pequeño break para que yo tome aire, para que me pueda despejar y para ir al siguiente paso, que sería ver algunas propiedades de los conjuntos y porcentaje, ¿ya? Vamos a dejar una pregunta de desafío, exactamente. Entonces, vamos a la pregunta de desafío. Estamos en la clase 1 de número y proporciones 1. Vamos entonces a nuestra pregunta de desafío.
Y la pregunta desafío de esta clase es la siguiente. Ahí está. Ahí hay una secuencia y dice cuántos palos se necesitan para formar la figura 21. Quizás no es tan difícil para algunos, pero la tiro como algo que vamos a ver en pequeños instantes más. ¿Ya? Entonces, nos vemos en unos instantes, vamos al break, volvemos a las 19:40. ¿Ya? Perdón, no es la figura 21. Es la figura nomás. Ya, me equivoqué. Perdón, no me crucifiquen. Ya. ¿Ahí sí? Esa es la figura. Ya, no se rían de mí. Nos vemos en un ratito. Les dejo entonces la pregunta desafío. Ya volvemos. Está bien lo de la figura 21, pues. ¿Ven? Ustedes me confunden. Ahí dice figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 y pido por la figura 21. ¿Ya? Ya, los dejo entonces, pueden conversar, conversen entre ustedes, ojalá de la clase. Vamos al break, volvemos a las 19:42 minutos, ¿ya? 8 minutos. Ahora sí, hemos vuelto a la clase de hoy. ¿Cómo están? ¿Me echaron de menos? Bien, dicen que el resultado es 43. Ya, es más fácil así. Andy Farías hizo entonces la respuesta de la pregunta desafío de esta vez, que era ¿cuántos palitos se necesitan para formar esa figura? La figura 21. Ahí hay una secuencia. Y de hecho, antes de responder la pregunta desafío, les quiero contar que ese es el tema justamente que vamos a tratar ahora, que es el de las regularidades matemáticas. Así que antes de responder la pregunta desafío, vamos a tratar este tema. Voy a poner entonces en la pizarra nuestra presentación. Vamos a hacer la magia del cine para avanzar hasta donde habíamos quedado. Ya. Entonces, aquí estamos. Ya. Aquí vamos al video. Ya ahí estoy yo. Ya, habíamos visto entonces, habían algunas dudas. Recordando un poco, habíamos visto los números enteros. Vimos los números racionales. Recuerden, los números racionales son los números que se pueden escribir como una fracción. ¿Ya? Esa es la manera más correcta de decirlo. Porque hay números decimales dentro de los racionales, pero no todos los decimales, como dijo muy bien una de sus compañeras. Hay decimales que son infinitos y no tienen periodicidad. Por lo tanto, no se pueden escribir como una fracción. Y estos pertenecen al conjunto de los irracionales. Dijimos que los reales eran el conjunto de los racionales unidos al conjunto de los irracionales. Hasta ahí estábamos, ¿cierto? Ahí estamos. Ahora vamos a la siguiente parte. Recuerden que estamos en una introducción muy básica de las matemáticas y necesitamos manejarla bien. Y aún así, cuando es básico, es simple, hay confusiones, así que es bueno tratarlas. Vamos a ver dentro de la construcción de los números decimales la relación que hay entre los decimales y las fracciones. ¿Ya? ¿Qué relación hay entre los decimales y las fracciones?
Por ejemplo, 0,7, cuando son números decimales finitos, es decir, que tienen un número determinado que yo puedo contar de decimales, siempre lo puedo escribir como una fracción. 0,7 también se lee 7 décimos, y de hecho eso es su representación como fracción. 0,7 se lee 7 décimos y se escribe como 7 décimos. 7 décimos. Y así también 15 sextos lo puedo escribir como un decimal. 15 sextos es 2,5. Hay una relación entre decimales y fracciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para pasar de 0,7 a 7 décimos? O de 15 sextos a 2,5. Bueno, muy simple. Para pasar de 0,7 a 7 décimos, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que 0,7 es lo mismo que 7 dividido 10. Y ahí está escrito. O dividir la parte decimal por 10, por una potencia de 10 por 10 elevado a el número de decimales. Como hay un decimal, entonces 10 elevado a 1. Exacto. En la parte, como dice uno de sus compañeros, en la parte decimal dividida por una potencia de 10, o sea, por 10 elevado a el número de decimales que tengo. Y para pasar de una fracción a un número decimal, simplemente divido. Fracciones quiere decir divisiones. Entonces 15 sextos es lo mismo que 15 dividido 6. Ya. Vamos entonces a los periódicos. Hay algunos números decimales que son periódicos. Por ejemplo, el 4,3333 infinitos 3. ¿Cómo escribo eso como un número decimal, un número fraccionario? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Vamos a responder la pregunta después de Katy 2907. Pero tranquila. Ahora vamos a esto. 4,33333 infinitos 3. Existe un periodo, existe una repetición constante en los decimales. En este caso se repite el 3. ¿Cómo lo escribo? Esto es fácil. El 4,3333 se representa como 4,3 y el 3 tiene una rayita arriba, si no alcanzan a ver. Eso significa 4,3 periódico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, escribimos todo el número. Es decir, el 4,3 lo escribimos completo, como 43, sin la coma. Y le restamos la parte entera, que es 4. ¿Ya? Tomo entonces el número completo, sin la coma, y le resto la parte entera, 4. Y en el denominador van tantos 9 como qué. Tantos números tenga el periodo, exactamente. Como tantos números tenga el periodo. Entonces eso va a ser igual a 39 partido por 9. Vamos entonces, si yo quiero pasar de un número decimal periódico, lo que tengo que hacer es tomar el número completo, en este caso 43, restarle la parte entera, que es 4, eso quedaría en el numerador, y en el denominador se ponen tantos 9 como cifras tenga el periodo. Cifras periódicas, como dice Fefa Ignacia. ¿Ya? Obviamente que se lo podemos simplificar, 39 partido por 9, ¿cierto? Ya. Vamos entonces, ¿qué haríamos con este número que es 81,565656? Vamos a ver si te queda claro con este.
tomamos todo el número, esto se escribe como 81,56 periódico. Entonces tomo todo el número, es decir, 8156 y le resto la parte entera. 8156 y le resto la parte entera. ¿Ya? Y ahora, ¿cuántos 9 voy a poner? 2. ¿Por qué? Porque hay dos números periódicos, el 5 y el 6. Se divide por tantos 9, se divide por tantos 9 como números tenga el periodo. ¿Se entiende? Entonces esto nos va a quedar 8075 partido por 99. ¿Se entiende o no? Ya. Perfecto. Vamos entonces, ¿qué pasa con los semiperiódicos? Ya, los semiperiódicos, por ejemplo, 29,15555, eso quiere decir que el 5 es el que se repite. Este número es un decimal que tiene infinitos, es un número racional que tiene infinitos decimales, y que lo podemos escribir como 29,15 periódicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? A ver, gente del chat que me diga cómo lo resolvemos. Perfecto. Tomamos todo el número de nuevo y le restamos, ¿qué cosa? Exacto. Se escribe el número y se resta todo lo que está antes del periodo, es decir, toda la parte decimal no periódica. 2915 menos 1. ¿Y qué vamos a poner acá abajo? Vamos a poner tantos 9 como cifras periódicas haya y tantos ceros como ¿qué cosa? Tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como tenga el anteperiodo. O sea, lo que está en la parte decimal y que no es periódico. Anteperiodo es lo que está antes de lo periódico. ¿Ya? Perfecto. No hay que pagar nada para ver el video. Me preguntan, profe, no puedo ver el video, tengo que pagar. No se preocupen, aprieten F5 y van a poder verlo. Lo que pasa es que somos muchos viendo el video. Si restamos, entonces nos queda 2914 dividido 90. Ya. Sebastián Alexis Carras me dice que está malo. Vamos a ver si me equivoqué. Puede ser que me haya equivocado. Sí, todo es posible. Déjame revisarlo, por favor. ¿Ya? Lo vamos a ver inmediatamente. Claro que me equivoqué al pasarlo al PowerPoint, pues, chiquillo. Tiene toda la razón. Yo lo voy a arreglar acá inmediatamente. Les pido las disculpas correspondientes. Lo que teníamos que hacer para resolverlo lo voy a hacer acá abajo. ¿Ya? Voy a hacerlo aquí. Teníamos 29,1555. Esto es lo mismo que 29,1 y 5 periódicos. Muchas gracias por haberse dado cuenta del error. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo el número completo, como siempre lo hemos hecho. 2915. Y le resto, ¿qué cosa?
Le resto todo lo que no tiene, le resto todo lo que no tiene periodo. Muchas gracias por haberse dado cuenta del error de no. ¿Ya? Todo lo que no tiene periodo es esto de acá. 291. Ya, eso es lo que yo me había equivocado. Y lo divido por tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como el anteperiodo, o sea, lo que no tiene periodo. Ahí sí. Muchas gracias. Te mandaste, Sebastián. Así que muchas gracias. ¿Y esto cuánto sería? 2915 menos 291, que es 2624 partido por 90. Y si hacemos la división, sí nos queda 29,1555. ¿Ya? Te ganaste un punto. Vamos entonces con el siguiente. Antes de... Quizás me equivoqué también en el otro. Entonces lo vamos a hacer acá. El otro, si tenemos 308,7619 periódico. ¿Cómo sería entonces? Estas son herramientas que tenemos que manejar sí o sí. Ya, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos todo el número. 3087619. ¿Y qué es lo que le restamos, Sebastián? ¿Qué es lo que le restamos? Exacto. 3876. Todo lo que no tiene, todo lo que está antes del periodo. Y lo dividimos por ¿cuánto? Por tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 9. Y tantos ceros como decimales no periódicos haya. 2. Entonces ahí sí está el cálculo bien hecho. ¿Y eso cuánto es? De manera mental. ¿Cuánto es el resultado de eso? Vamos, mental. No, esto no es importante saberlo mentalmente, no les voy a mentir. Creo que es eso. Sí, ahí está. Así que dicen que todavía restan pidiéndole al de al lado. Esto es lo correcto. Muchas gracias a Seba por el error que se dio cuenta que te había escrito en el PowerPoint. El horror que había puesto. Sigamos entonces con nuestra clase, ¿ya? No, lo importante, mira, Edgar me dice, ¿cómo calculo eso en la PSU? ¿Cómo hago eso en la PSU? En verdad en la PSU no te van a aparecer cosas de este tamaño, esas fracciones tan horribles, entre comillas horribles, no va a aparecer nada de eso. Todos los cálculos que pide la PSU se pueden hacer a mano. Son, en el caso de raíces, son raíces conocidas. Tienes que saberte cuáles son las raíces típicas o las potencias típicas de un número, como 8 elevado a 3, 8 elevado a 4, 11 elevado a 3, 11 elevado a 2. Todas esas cosas hay que saberlas. Pero estos cálculos raros, ¿cómo voy a calcular esto? Bueno, esto es más fácil, pero no te van a aparecer números así en la PSU. No aparecerá así en la PSU. Lo que hay que aprender son las reglas de cómo transformarlo, porque si te aparece en algún ejercicio, por ejemplo, te podría aparecer un decimal periódico en el índice de una raíz. Entonces, para todo eso hay que aprender a operar, más que saber calcular rápidamente. Ya, vamos entonces, chicos, a la presentación, ¿ya? Vamos entonces a la presentación. Esta es la última parte para terminar la clase. En esta clase no vamos a ver la regla de divisibilidad, la vamos a ver en la próxima.
Hay regularidades muy hermosas y con esto quiero terminar la clase para después ir al ejercicio de desafío. Ya. Hay regularidades numéricas en matemáticas muy bonitas. ¿Qué pasa, Bárbara? Hay regularidades numéricas muy bonitas y por eso le puse regularidades lúdicas. Ya vamos a la pregunta de desafío. Por ejemplo, podemos reconocer en la naturaleza algunas regularidades, como les había contado. Por ejemplo, si ustedes le sacan una fotografía a una maravilla, no, esto no es una maravilla, esto es una de estas típicas plantas que salen en la maleza. ¿Ya? Si yo me doy cuenta de cómo están distribuidas las semillas, me voy a sorprender. Porque fíjense que las semillas están distribuidas, si yo le hago puntitos, de esa manera. Quizás no lo pueden ver tan bien como yo lo veo aquí en mi computador. Pero si ustedes siguen el juego de una, se dan cuenta que se forma una espiral. Y es una espiral de ese estilo. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que hemos visto? Bueno, esta es una regularidad matemática que se llama la serie de Fibonacci, que está en la naturaleza, y que esa serie tiene un número final al cual tiende, y que es un número irracional. ¿Ya? Hay un número irracional detrás de todo eso, de esa regularidad matemática. Los porcentajes los vamos a dejar para la otra clase y ahora vamos a ir a la pregunta de desafío, ¿ya? Vamos a la pregunta de desafío que habíamos dejado por acá. Ya. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Hay alguien de la clase que quiera lucirse, quiera explicarle a sus compañeros cómo lo hizo? Ya, era 43. Ya, lo importante, este es uno de los temas, no lo hacemos porque es bonito, sino porque es una de las partes del temario de la PSU, que son las regularidades matemáticas, las sucesiones, encontrar relaciones en los cuadrados mágicos y todo eso. Nos dicen cuántos palos se necesitan para formar la figura 21. ¿Cómo lo hacemos esto? Si nos damos cuenta, en la figura 1 hay 3. En la figura 2, ¿cuántos palitos hay? 1, 2, 3, 4, hay 5. En la figura 3 hay 3, 6, hay 7. Y en la figura 4, ¿cuánto hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Ya, podemos hacer algo como lo hizo Andy Farías Verdugo, que es un proceso mal visto, pero yo lo encuentro muy válido, que es la manera pedestre, es decir, hacer las 21, llegar hasta la 21, sumando, encontrando la regularidad. ¿Cuál es la regularidad entre un paso y otro? ¿Qué es lo que pasa entre una figura y otra? Dos. ¿Qué significa? Se le suman 2. Entonces la regularidad que hay que identificar es que se suman 2. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Primero sumé 2, después a este caso ya voy sumando 2 más, a este voy sumándole 2 más. Es decir, aquí llevo 4 acumulados, aquí llevo 6 acumulados. ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Lo que podemos hacer es tomar la figura 1 como tipo, que serían 3 más 2, ¿cierto? Más 2 por... Y aquí tenemos que multiplicarlo por algo. Entonces, una manera de hacerlo es 3 por 2, 3 más 2 por n menos 1. ¿Por qué? Porque cuando n es igual a 1, estamos en la figura 1. Cuando n es igual a 1, esto nos queda 3 más 2 por 1 menos 1. Esto es 0.
Entonces nos queda 3. Voy a ver que se cumple. Para n igual a 2, nos queda entonces que es 3 más 2 por 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces nos queda 3 más 2 por 1, que es 5. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que encontramos como regularidad es eso, donde n es el número de la figura. Entonces, donde n es el número de la figura, como quiero la figura 21, entonces lo que voy a necesitar es 3 más 2 por n, pero ahora n es 21 menos 1. Entonces ahí está todo lo que ustedes dijeron. 3 más 2 por 20. Y eso da 43. Aquí lo que yo encontré es la regularidad general. Esto es general. Con esto yo podría encontrar cuántos palitos se necesitan para cualquier figura. ¿Por qué se le resta 1? Porque lo que yo estoy multiplicando acá es 1 menos la figura. Sí, mi método es más complicado, lo entienden. Lo que yo les trato de transmitir acá es una manera de pensar, una manera de resolver problemas. No es que yo lo tenga que resolver igual que ustedes y que ustedes encuentren la manera en que yo lo resuelvo. ¿Ya? Así que a eso se refiere lo que yo hice. 2n más 1 podría cumplirse también, ¿cierto? Sí, puede ser que 2n más 1 también funcione. Pero yo encontré una manera, lo que les quiero decir, aquí en el chat, para que entiendan los que están viendo la repetición, aparecen muchas opciones de cómo resolver el problema en el chat. Los chicos encontraron maneras diferentes y de verdad eso es muy bueno. Así que felicitaciones. Todas son igualmente válidas. Muy bien. Si desarrollo la fórmula me queda 2n más 1. Interesante. Vamos a hacerlo. Vamos a desarrollar la fórmula para ir al último ejercicio. 3 más, y aquí desarrollo y me queda 2n menos 2. Si desarrollo el 2 por cada uno, eso y me queda al final 3 menos 2 más 2n, y eso es 2n más 1. Muy bien, chicos. Si ustedes fueron más inteligentes que yo, llegaron rápidamente a esta 2n más 1, perfecto. Felicitaciones. Vamos a este último ejercicio. Nos hemos pasado unos pocos minutos, pero es porque también entramos un poquito más tarde, ¿ya? ¿Cuántos puntos tendrá la figura 16 de la serie que se muestra a continuación? Vamos. En la figura 16. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente lo que hay que contar es cuántos puntitos hay en cada escena, ¿cierto? Al ojo también se puede sacar. En la figura 1 hay 1. En la figura 2 hay 3. En la figura 3 hay 6, ¿cierto? En la figura, aquí hay 3, 6. En la figura 4, ¿cuánto hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Perdón. Entonces, ¿cuál es la regularidad? ¿La encuentran o no? Quizás esta es más difícil que la anterior. Vamos, no me escriban solo números, sino que quiero que me digan cómo lo resuelven. Ya, fíjense en esto de acá. Hay que tener un poquito de imaginación, como dice Bob Esponja. La figura 1, a lo que había antes le agregó 0. Le agregó 1.
la figura 2 a la anterior le agrego 2. A la figura 3, en la anterior, le agrego 3. La figura 4 a la anterior le agregó 4. ¿Ya? ¿Cuál sería la regularidad? Entonces, a este le sumo, de acá a acá, sumé 2, de acá a acá, sumé 3, de acá a acá, sumé 4. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos, vamos. ¿Cómo lo hacemos? Siempre al anterior le va a sumar 1. De hecho, en la segunda columna, vamos chicos, yo quiero que ustedes me respondan. Yo voy a responder lo que está en el chat, que esto es una clase. Aquí le sumo 1 y aquí le sumo 1. Y lo más probable es que el anterior también va a hacer lo mismo. Entonces ahí está la regularidad en la segunda parte. Ya, 2n más 1. Todos llegaron a 2n más 1. Otros dicen que es 136. A otros les dio 33. En cada figura se forma un triángulo de altura de acuerdo al número de la figura. Por lo tanto, en la figura 16 será de altura 16 puntitos y de base 16 puntitos. Ya, perfecto. Miren, aquí hay otra regularidad. Su compañero se dio cuenta que había había otra regularidad, que era se forman triángulos. Dice, y formo el triángulo que es la mitad de un cuadrado. Ya, perfecto. Ya, pero ¿cuánto sería el resultado? Vamos, vamos. A algunos les dio 40, a otros les dio 33. 136. Bárbara, ¿cómo te dio 136? Vamos, vamos. Si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es al anterior sumarle n, ¿cierto? Al anterior le sumo n. O sea, en donde estoy, a n le sumo el anterior. ¿Cierto? Eso es lo que estoy haciendo. A n le sumo el anterior. Vamos, vamos. ¿Cómo sería? Ya. Dice que le dio esa fórmula. N por n más 1 dividido 2. A full driver. ¿Ya? Vamos, vamos. Vamos chicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No nos mareemos. Aquí hay muchas ideas y tenemos que resolverlo bien, pues. Entonces, al anterior le sumo el número de la figura. Entonces, la figura 16 lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Va a ser igual a 16, porque sé que este lado va a valer 16, más lo que había antes, ¿cierto? Y es 16 más ¿qué? Lo que tenía antes, miren, fíjense. A ver, vamos viendo. En la cuarta columna, esto tiene 4, este tiene 3. Estoy viendo las diagonales, 2 y esta tiene 1. O sea, para la figura 10, para la figura 4 es 1 más 2 más 3 más 4. Ya, entonces la figura 4 es 1 más 2 más 3
más 4. En la figura 3 va a ser igual a 1 más 2 más 3. La figura 2, fíjense que es 1 más 2. Entonces, ¿qué va a pasar en la figura 16? La figura 16 va a ser 16 más 15 más 14 más hasta el 1, ¿cierto? No, esto no es factorial. Los factoriales son por multiplicaciones. Ya, pues. Entonces lo que está pasando ahí es la suma de los primeros 16 números. Entonces hay cosas que uno puede sacar por... hay algunas cositas que uno tiene que aprenderse en matemática. Entonces, cuando yo sumo, lo voy a hacer aquí a este otro lado. ¿Se dan cuenta de la regularidad, cierto? Pero, ¿cómo resolvemos el problema? Si yo tengo la siguiente situación, voy a bajar un poquito. Si yo tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más hasta n, o sea, voy a sumar n términos, esto tiene un resultado. Y de hecho, lo encontró un matemático y físico muy importante que es Gauss. Y no se imagina a qué edad lo encontró. Fue como a los 8 años. A los 7 años se dio cuenta de esta regularidad. Era cómo sumar los primeros n términos. Y de hecho él se dio cuenta que era igual a n por n más 1 dividido por 2. Si yo sumo los primeros n términos, los primeros naturales, me da eso. ¿Ya? Gauss, como a los 8 años se dio cuenta de esto. Claro, porque él lo que quería era sumar muy rápido. Entonces él pudo sumaba, no sé, le decían, ¿cuánto suman los números del 1 al 200? Y él trataba de hacer ese ejercicio muchas veces y se dio cuenta de esta regularidad. Entonces en nuestro caso, cuando n es igual a 16, lo que vamos a obtener, ¿qué cosa es? Ocupemos esta formulita. Este resultado de Gauss. Cuando n es igual a 16, entonces ¿qué es lo que vamos a obtener? Va a ser 16 por 16 más 1 partido por 2. 16 por 17 partido por 2. ¿Y cuánto es 16 por 17 partido por 2? Esto es 8 y 8 por 17 es 136. Igual a 136. Y ahí está nuestro resultado. Felicitaciones, personas que lo hicieron muy rápido y me gustaría que pudieran compartir sus métodos alternativos en el grupo de puntaje nacional. Sería espectacular que pudieran hacer eso. ¿Ya? Me dicen, ¿por qué a 16 le sumo 1 acá? Porque estoy aplicando este resultado de Gauss para n igual a 16. ¿Ya? Entonces donde dice n pongo 16. Eso es. Ya. Vamos entonces, chicos, a terminar la clase de hoy. Ha sido una clase muy buena. Felicitaciones a todos por su participación. La clase queda grabada. Les voy a dejar en la descripción de la clase la guía de conjuntos numéricos que hicimos para puntaje nacional. Así que eso, me despido, que estén muy bien. Felicitaciones por su participación. Inscríbase en el grupo de puntajenacional.cl en la misma página de Puntaje Nacional y esperen un momento para que quede habilitado el ensayo de hoy. Hagan un ensayo por lo menos a la semana, hagan el ensayo de Puntaje Nacional. Que estén muy bien, chicos. Chao, chao.